favor, creo que no les han dado el tiempo para que vuelvan a sus salones. Todos los niños bajen por favor a sus salones. Kinder y primaria únicamente, bajen a sus salones por favor. Conforme van bajando los niños, hermanos, por favor vayan ocupando los lugares. Si es posible, pásense un poquito más adelante, hay lugares suficientes. Hemos agregado algunas sillas porque tenemos buena asistencia, pero les pido de favor, si es posible, pásense un poquito más adelante, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 6. Santiago, capítulo 2, versículo 6. Y estamos estudiando en esta iglesia el libro de Apocalipsis. Y es una serie que le he puesto como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el tema número 30. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 30 y le he puesto como título La celebración del tribunal de Cristo. La celebración del tribunal de Cristo. Hermanos, ¿qué es una celebración? Pregunto. ¿Jaciel? ¿Un festejo? ¿Qué más? ¿A qué le suena la palabra celebración? ¿Una fiesta? ¿Un motivo de qué decía? Un motivo de alegría, Josué, un motivo de gozo. ¿Qué más? ¿Qué más es una celebración? Si te invito el próximo domingo, voy a celebrar mi cumpleaños, voy a celebrar mi graduación, voy a celebrar mi aniversario, voy a celebrar. ¿Qué te trae? ¿Qué te origina aquí en tu cabecita? Es el momento especial para alguien, ¿no? Es un momento especial para alguien y ese momento Israel comúnmente ¿cómo es? Acontecimiento importante. Un acontecimiento importante. ¿Qué era que me lo dijiste? Es un momento feliz. Exactamente. Cuando estaba pensando en el título de la predicación de esta mañana, pensaba ponerle simplemente el tribunal de Cristo. Pero la realidad es que pensar en el tribunal de Cristo como que ya me comunica algo que uno dice, híjole, creo que esto no va a estar muy bien, no va a estar del todo como que bueno. Pero pensé en la palabra celebración, porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el acontecimiento que vamos a estudiar el día de hoy debiera de ser esperado, debiera de ser visto por cada uno de los cristianos como eso, como una celebración. Yo no sé cuál sea el pensamiento que he logrado dejar en tu cabecita, hermano, hermana, después de las últimas 29 semanas que hemos estudiado el libro de Apocalipsis y algunos acontecimientos escatológicos. Sin embargo, yo comentaba, hermanos, que mi deseo al estudiar esta serie de predicaciones o de mensajes en la iglesia, lejos de causar un impacto psicológico negativo o lejos de provocar miedo o de provocar temor, es todo lo contrario. Es que en el corazón tuyo y en mi corazón haya la certeza, quede la seguridad, se cree la convicción de que la palabra de Dios nos habla de un Dios de Cristo que tiene el control de todas las cosas y que eso conforme vamos avanzando, conforme voy conociendo la palabra de Dios, va creando en mí un deseo. ¿Un deseo de qué? De que eso ya pase pronto, de que eso ya venga de inmediato. Dice la palabra de Dios, hermanos, que mientras aquí en la tierra el anticristo sale a la luz pública, lleva a cabo su obra, caen los juicios de Dios sobre la tierra, que aún no he predicado acerca de ello, en el cielo van a estar ocurriendo dos cosas. Aquellos cristianos, aquellos seres humanos, cristianos, todos, ¿verdad?, que hemos creído en Cristo y seamos arrebatados por Él y seamos recibidos por el Señor en las nubes, estaremos con Él y allá nosotros estaremos participando, siendo partícipes de dos grandes celebraciones, una de las cuales vamos a conocer o vamos a recordar el día de hoy, y eso es de lo que quiero predicar. De allí el título, la celebración del tribunal de Cristo. En este tribunal, hermanos, vamos a ver que la vida cristiana de cada uno de nosotros va a ser examinada de manera exhaustiva. Cada uno de nosotros vamos a ser examinados exhaustivamente
con el propósito de recibir recompensas. Muy bien, es la celebración del tribunal de Cristo. Y el primer punto que quiero que estudiemos en esta mañana se llama ¿de qué tipo es? Es decir, ¿de qué tipo es este tribunal del cual nosotros, hermanos, estamos hablando? Déjenme decirles que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay dos términos que en el idioma original griego se utilizan para hablar acerca de un tribunal. Tenemos nosotros, con base en el contexto, con base en lo que la Biblia dice, determinar de qué tipo de tribunal se trata para que nosotros sepamos qué es lo que nos espera cuando estemos nosotros en el cielo y determinar si podemos llamarlo celebración o preocuparnos por ello. Que al final me parece que sí tiene que haber una preocupación, pero no es lo que busca Dios respecto a este acontecimiento en nuestras vidas. Y el libro de Santiago, si ustedes ya encontraron Santiago, vamos a leerlo todos juntos, nos habla del primer término. Santiago capítulo 2, versículo 6, dice todos juntos, dice la palabra de Dios así, todos, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hermanos, aquí está la palabra tribunal, y la palabra tribunal es la palabra griega criterion. Hermanos, esta palabra describe un tribunal en el que se presenta o se lleva a un acusado, en el que se va a determinar el grado de culpabilidad de una persona, y con base en esa culpabilidad se va a determinar un castigo, es decir, se va a llevar a cabo un juicio. ¿Sí me explico? Es decir, se examina, se determina qué tan malos son sus hechos, y con base en eso hay un juicio, se emite un juicio. Ese es un tribunal del cual está hablando Juan aquí. Y de hecho la palabra criterio es la raíz griega de la palabra criterio que utilizamos nosotros hoy en día. Cuando tú tomas una decisión y alguien te pregunta, oye, pero ¿qué criterio utilizaste? ¿En qué te basaste? ¿En qué te fundamentaste para llevar a cabo, tomar esa decisión o emitir ese juicio para conmigo, para con tu servidor? Dice, bueno, mira, yo tomé como criterio, tomé como base, tomé como elemento estos principios. La palabra criterión, hermanos, describe precisamente esos principios o esas bases que se toman para emitir un juicio. ¿Sí vamos? El segundo término, hermanos, se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 10, a donde les pido también, por favor, que ustedes me acompañen y vamos a leerlo todos juntos. En esta mañana estamos hablando acerca de la celebración del tribunal de Cristo. Y vamos a ver que este tribunal es de un tipo en particular de entre los dos que podemos encontrar nosotros en esta mañana. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El término tribunal que se utiliza también, hermanos, en este pasaje de la Biblia, es un término diferente al anterior. Si bien es cierto, en español la traducción es exactamente la misma, en el idioma original describen dos cosas completamente distintas. Porque la palabra tribunal que se usa aquí es la palabra griega bema, que describe, hermanos, escuchen esto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, una competencia olímpica, ya sea una competencia deportiva, ya sea en vivo o a través de la televisión, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, normalmente cuando hay una competencia deportiva, llámense los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los jueces están en una parte alta. Literalmente se construye una tarima, hermanos, con madera, a la cual se asciende a través de escalones para que en la parte alta estén los árbitros, más que jueces, estén los árbitros que están evaluando que el deportista esté obedeciendo las normas que se usan como criterio para determinar si él está jugando limpio y por lo tanto llega al final o termina la justa deportiva y se le puede honrar con un premio o incluso se le puede expulsar porque violó alguna norma. No sé si me explico. Ese es el término bema. Describe, en aquellos tiempos, hermanos, describía de hecho una parte alta, una tarima alta, a donde todos los deportistas subían a recibir un reconocimiento, especialmente aquel o aquellos que habían triunfado.
Entonces, si nosotros investigamos un poquito, este término se le conocía como el asiento de la recompensa. Y yo creo que tú te imagines que tú eres partícipe en esa justa deportiva y que ha llegado el momento en el que subas o que subamos al asiento de la recompensa. Vamos a recibir una recompensa. ¿Cómo subimos? Por ejemplo, yo decía en la ocasión pasada, México es un país que es muy aficionado al fútbol, pero también hay otros deportes. Y en todo deporte, cuando alguien gana, siempre se levanta una plataforma como la que está su servidor en este momento. Está allí quien va a dar los premios y todo el equipo está preparado, está ansioso, está animado. Ya corrió incluso sobre la cancha o sobre el estadio según la participación y está esperando el momento. Y conforme van entregando las medallas, ¿cómo se siente el deportista? El participante, hombre o mujer, pues está contento, ¿no? Y va pasando y se está acercando y ya ve que alguien tomó su medalla y si es de oro la muerte, ¿no? Es algo que no sé por qué se tiene esa costumbre, como si de veras pudiéramos determinar que es oro, no, pero es una costumbre y el otro va llegando y está contento y está esperando contento el momento que le toque pasar delante del árbitro o delante del juez. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, nos exhorta a cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal y como Señor de nuestras vidas, a que a partir del momento en el que nosotros recibimos a Cristo y empezamos a participar de la carrera cristiana, porque la Biblia, hermanos, asemeja la vida cristiana a una carrera, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo y empezamos la carrera cristiana, la Biblia nos exhorta continuamente a vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de entrega. La semana pasada, hermanos, el pastor Luis, por cuestiones no propias a él, no alcanzó a llegar a la reunión dominical y su servidor impartió la clase de escuela dominical. Y hablaba yo acerca de lo que el enemigo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, mientras el pastor Luis estaba dando la clase de escuela dominical, yo entendí por qué Dios permitió que el hermano Luis la semana pasada no llegara a dar su clase y que la diera exactamente el día de hoy. ¿Y saben por qué? Porque el pastor Luis nos hablaba a la clase que estábamos aquí en la capilla, que el cristiano es una persona que tiene que pasar de las palabras a la acción. Y entonces el pastor Luis nos hacía mucho énfasis en el hecho de que el cristiano es alguien que debe de ocuparse en la acción, en actuar, en llevar a la práctica cada una de las cosas que Dios nos ha ordenado en su palabra. Y entonces eso es precisamente de lo que yo voy a hablar, hermanos, en esta mañana. Dios nos exhorta a los cristianos a pasar de las palabras a la acción, porque dice la Biblia que un día todos estaremos ante el bema de Cristo, ante el tribunal de Cristo, donde no se va a poner en tela de juicio nuestra salvación. La salvación es eterna, esa no la vamos a perder jamás, pero sí nuestras acciones y nuestro comportamiento desde el momento mismo, hermano. Desde el momento mismo en el que nosotros creímos en Cristo hasta el momento de nuestra muerte. O hasta el momento en el que Cristo venga por nosotros. ¿Qué tiempo tienes como cristiano, hermano? Aquí vemos algunos, por ejemplo, su servidor tiene 50 años, yo llegué a este templo cuando tenía 13 años de edad. Es decir, prácticamente la mayor parte de mi vida yo la tengo congregándome aquí en este lugar. Eso por un lado me da gozo, pero por otro lado también me preocupa, porque la carrera, la cantidad de acciones que Dios tiene para juzgar o para revisar detalladamente en mi vida, pues son muchas. ¿Cuánto tienes tú, hermano, en el camino de Dios? Nos hemos preocupado por ocuparnos, por llevar a la práctica, por llevar a la acción las palabras que el Señor nos ha enseñado a través de la Escritura. Quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10,
y que analicemos de manera muy sencilla, de manera breve, algunas palabras que están aquí en este versículo para que vayamos entrando. Entonces, ¿de qué tipo es el tribunal del cual vamos a participar? No un tribunal en el que se juzga nuestra salvación. Somos salvos aquellos que hemos creído en Cristo. Es un tribunal como el tribunal deportivo en el que el juez, el árbitro, en este caso Jesucristo, nos está esperando con el propósito de darnos premios o de darnos recompensas con base en ¿qué, hermanos? En nuestros hechos, con base en nuestras acciones, con base en nuestras obras, con base en cómo hemos vivido la vida cristiana. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Doy gracias a Dios porque hoy tenemos varias personas que nos visitan por primera o segunda vez, prácticamente en las 3 filas que tenemos. Eso me da mucho gusto. Quiero que sepas, amigo que nos acompañas en esta mañana, que independientemente de la edad que tú tengas, la palabra de Dios, no sé si tú crees en Dios o no, pero qué bueno que estás aquí. Quiero que sepas que la palabra de Dios dice que todos los seres humanos un día estaremos delante de Dios para dar cuentas de nuestra vida. Todos. Lo creamos o no, después de esta vida no hay un fin. Es decir, tu existencia no se acaba con la muerte. Hay una eternidad. Una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Yo no sé a dónde tú vas a ir en esa eternidad, con Cristo o estarás sin Cristo. Lo que sí te puedo decir es que todos un día vamos a estar juzgados delante de Dios. Unos para condenación eterna, de eso lo predicaré, será uno de los últimos temas, y unos para recibir coronas y para recibir honra. Pero la pregunta es, el deportista, el participante de esa justa, no es una persona común como su servidor que ve que hay una competencia, llego con las bolsas, con las manos en la bolsa, está repartiéndose las medallas y yo subo para recibir una, si yo no he participado. ¿Sí me explico? O aun cuando yo sea deportista, si no me preparé adecuadamente, pues yo no puedo subir a la hora tampoco con las bolsas en las manos esperando a recibir una recompensa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, debo de estar preparado. Lo interesante de este verso es que la palabra de Dios dice que todos tenemos que comparecer. Y la palabra comparecer, hermanos, es una palabra griega muy interesante también. Y está proyectada aquí en la parte de frente, es un verbo griego, un verbo es una acción, que significa poner en evidencia, significa sacar a la luz y también significa manifestar, hermanos, algo con claridad. Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Cristo, allí, hermanos, vamos a ser descubiertos completamente. Allí seremos vistos y seremos evidenciados delante de todos los cristianos, los millones de cristianos de todo el mundo, de toda nación, de toda raza, de toda etnia, de toda edad, de cómo fuimos realmente en esta vida. ¿Hasta qué punto, hermano? Mira lo que dice Primera de Juan, por favor, búscalo en tu Biblia, capítulo 3, versículo 2. Paneró significa poner en evidencia, sacar a la luz o manifestar algo con claridad. Hermano, ¿qué sentirías tú en este momento si públicamente fueras pasado al frente y evidenciado? Como aquí hay varias personas que nos visitan, quiero decirles que mi nombre es Germán, soy Germán para cada uno de ustedes, para servirles. Imagínense que yo, ¿verdad?, su servidor, soy pasado al frente y decimos, queremos exhortar al hermano Germán porque es un hermano que es un mentiroso, le debe dinero a sus compañeros de trabajo y no les paga, le pega a su esposa, habla con puras groserías, se emborracha en la semana, es un adúltero, está viendo pornografía, está engañando a su novia, le dicen que es la única pero tiene otra por allí, está engañando a su esposa, se roba las cosas, copia en los exámenes, fuma, se droga, miente, es infiel, es alguien que no es confiable.
¿A quién le gustaría ser pasado al frente y ser evidenciado? A nadie. Bueno, ¿hasta qué punto, cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando comparezcamos, seremos evidenciados? Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es un hecho. Y aún no se ha manifestado, es el mismo término, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Dios, a Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Cuando estemos ante la gloria de Dios el Padre, cuando estemos ante la gloria de Cristo, dice, lo vamos a ver tal como Él es. Vamos a ver esa santidad, esa gloria, esa magnificencia. Vamos a ver todo lo que Cristo es. Y nos vamos a regocijar y vamos a sentirnos seres humanos dichosos, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Eso va a ser fantástico, extraordinario. Gracias, hermano. El mismo término que se usa para describir cómo es manifestado Jesucristo es el mismo término griego que se usa para decir cómo voy a ser manifestado yo. Cuando seamos llevados al cielo, hermanos, por Jesucristo ante su tribunal, seremos mostrados tal cual somos en nuestro interior. Se revelarán todas las intenciones de nuestro corazón y servirán para valorar las intenciones de nuestras acciones. Va de nuevo. Se revelarán todas las intenciones de nuestro corazón y servirán para valorar la intención de nuestras acciones. 2. Hablemos entonces del valor de nuestros hechos. Y quiero por favor que vayan conmigo en la palabra de Dios al libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. ¿No creen, hermanos, que es maravilloso? ¿A quién no le gustaría participar, hermanos, en una competencia deportiva y subir a la tarima para recibir la medalla de oro? Ha de ser padre, ¿no? Pero si te quedas en el camino se siente feo, hermanos. Cuando hace muchos años, cuando yo era chico, hermanos, iba en la primaria y estuve compitiendo para participar, hermanos, en maratón. Hubo una competencia de aquí de una primaria que está en la colonia. En mi tiempo, aunque no lo crean, chicos, ya existía la escuela, ¿verdad? Entonces, en la primaria, por cierto que ya se está cayendo, porque imagínense, fui la primera generación, pero ya había. Participé en una justa deportiva, hermanos, en caminata, creo que dije maratón, caminata. Y entonces la maestra siempre nos sacaba a entrenar y yo entrenaba todos los días entrenaba. Y en la competencia, hermanos, iba yo dentro de los primeros lugares, hermanos. Pero uno de los chicos que iba retrasado, hubo una parte donde no hubo jueces y corrió. Y ya no gané, hermanos. Yo seguí, ¿verdad? Entré, estaba toda la escuela, terminé, llegué al estrado y mi maestra con mucha, pues no sé si frustración, pero con tristeza me vio y me dijo, ¿qué pasó, Germán? Así como, me fallaste. Yo decía, pues es que hizo trampa. Y decía, no, tú no ganaste. Y se siente feo, hermanos, de verdad se siente feo que alguien te haga trampa. Pero finalmente no supe lo que es tener una medalla, un reconocimiento, el esfuerzo. La perdí. Bueno, en este caso la perdí por una trampa. Vamos a ver en la palabra de Dios algo muy interesante, que aun cuando nosotros vayamos corriendo y ganando, también podemos perder. Pero vamos a esta parte primero, vamos al valor de nuestros hechos. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra anduviésemos es una palabra muy interesante, hermanos, porque
Está proyectada allí en el frente. Sí, peripateo significa caminar alrededor de ellas. Tú tienes que andar alrededor de las buenas obras siempre, tienes que vivir. De hecho, en la Biblia, cuando se utiliza el término andar o caminar respecto al ser humano, se puede traducir como vivir, es decir, para que vivas en ella. A ver, vamos a entender eso. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la salvación es por fe, sin obras, para que nadie se gloríe. Así que tú puedes ser la persona más buena del mundo y decir, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo porque yo soy un buen muchacho, una buena señorita, soy un buen varón, soy una buena mujer, y entonces yo me voy a ir al cielo con todos los zapatos. ¿Sabes una cosa? No es así. La palabra de Dios dice que tú puedes ser la persona más buena del mundo y sin embargo hay un lugar de condenación para ti o para mí que es el infierno. Que la única forma en la que tú y yo podemos ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos a Dios, creer en Jesucristo, tener fe en Él, invitarlo a morar en nuestro corazón para que nos dé el regalo de la vida eterna. Y eso es gracia, porque es algo que yo puedo recibir sin haber hecho nada, pero alguien ya lo hizo si tan solo yo tengo fe. Dios no me lo da porque soy merecedor, es un regalo. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta día tras día, o vez tras vez, o página tras página, o verso tras verso, quizás no literalmente palabra tras palabra, o verso tras verso, pero sí libro tras libro, a ocuparnos, hermanos, en buenas obras. Es decir, hacer obras dignas de arrepentimiento, o dicho de otra manera, a demostrar con nuestras acciones, con nuestro servicio a Cristo por medio de la iglesia, lo que hay en nuestro corazón. Porque tú y yo, decía yo en una predicación hace poco, podemos ir por el mundo diciendo, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo. Ah, está bien, qué padre, yo te creo, yo no soy Dios, no soy el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus acciones? ¿Dónde están tus hechos? ¿Dónde están tus obras? Y el primer examen, a alguien que dice así, le preguntas, ¿lees la Biblia? No, no me gusta. ¿Oras? No, no tengo tiempo. ¿Compartes de Cristo? No, me da pena. ¿Te gusta venir a la iglesia? No, me aburre. ¿Te da pena decir cristiano? Sí. ¿Tienes a Cristo? ¿De veras tienes a Cristo? Examina tu corazón. Porque un cristiano a todas esas preguntas responde sí. Responde que sí. Y cuando nosotros vemos las exhortaciones de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, un hombre escogido por Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo para escribir, constantemente, hermanos, está haciendo una invitación a los cristianos, constantemente está enseñando a los cristianos acerca de lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios espera mucho de nosotros, hermanos. Dios espera mucho de ti y Dios espera mucho de mí. Dice la palabra de Dios, escúchalo, en Tito capítulo 2, versículo 14, lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios espera que los cristianos seamos celosos de buenas obras, así que estemos buscando hacer algo por los demás, que estemos buscando hacer lo que Dios quiere, que yo esté llevando a cabo en mi vida esas acciones que le hacen ver a las personas que yo tengo a Cristo, que no digo que tengo a Cristo, que tengo a Cristo. Dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, si tú y yo como hijo de Dios nos preocupamos allí en la escuela, chicos, allí en la fábrica, hermanos, allí en la empresa, allí en el negocio, allí en la familia, a ocuparnos de buenas obras, esto es útil a los hombres porque la gente de alrededor se da cuenta que realmente los cristianos no somos unos hipócritas, que somos personas verídicas, que vivimos lo que estamos diciendo. Si tu compañero, hermano, tu vecino, hoy en día las casas, hermanos, se construyen de una manera tan frágil que tú estás platicando y estás escuchando lo que está diciendo el vecino de al lado.
¿A poco no? Y entonces dices, oye, esos gritos que se escuchan de aquí son de los vecinos cristianos. Y te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, pues fulano de tal. ¿Y tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Y qué tal te llevas con ellos? No, no les hablo. ¿Perdón? ¿Eres cristiano? Sí. Sí, pero bueno, pero es que tendría yo que platicarte por qué. ¿Perdón? El cristiano es una persona que le habla a todo el mundo y que soluciona todos sus problemas de manera inmediata, porque sabe que está en la mira, que no odia, que no aborrece, que no maldice, que no es de tropiezo para nadie. Dice, esto es bueno delante de los hombres. Porque, hermanos, nuestras obras sirven para que el mundo conozca a Cristo Jesús. Los seres humanos tenemos un problema. Nos cuesta creer en lo abstracto, lo que no se puede ver, lo que no se puede sentir, lo que no se puede tocar. Por eso cuando somos adolescentes y jóvenes nos cuesta mucho creer también en Dios. ¿Dónde está? Tráemelo para que yo lo vea y entonces creeré en Él, dice alguien por allí. Te voy a hacer una cosa, cuando Cristo estuvo en la tierra la gente lo vio, lo tocó, lo sintió y lo crucificó. Así que tú harías lo mismo hoy. Pero mi vida te demuestra a ti que Dios cambia vidas. Porque el cristianismo no es solo una forma de vida, es una forma diferente de ver la vida y de vivir la vida. Y la palabra de Dios dice que cuando Cristo entra en la vida de una persona, transforma su vida. Y la transforma de una forma que los hombres lo ven como algo útil. Yo te voy a decir una cosa, hermana. Hay personas que han recibido a Cristo por ti y por mí. Pero hay personas que han rechazado a Cristo por mi culpa. ¿Sí me explicó? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, bendecidos, gozosos, dichosos, crecen espiritualmente de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué maravilloso es esto, porque sus obras, ¿qué dice? Con ellos siguen. Hermanos, en casa teníamos el muro de la egolatría, pero ya lo quitamos. ¿Sabes qué es el muro de la egolatría? Estaban todos mis diplomas. Es más, hasta, ¿dónde están los? Hasta el que me dio el comandante de policía, el reconocimiento del pastor, allí lo puse. Pero, ¿saben, hermanos? Un día estudiando decía Dios, ¿a qué apelan todos esos cuadros y esos diplomas allí? A mí. Y eso no se trata de mí, se trata de ti. Quitamos los de mis hijos, los de mi esposa, los de tu servidor, y dijimos, esto ya no va a estar aquí. Pero cuando yo llegue con Cristo, Él no me va a preguntar, ¿cuánto sacaste en el doctorado? ¿Cuánto sacaste en la maestría? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál fue tu último salario? ¿Qué cargo ocupaste en la empresa? Eso no le importará al Señor. Lo que Él buscará es ¿dónde están tus obras que demostraban que yo estaba en ti? Pero eso no me debía de preocupar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, tus obras con ellos siguen. Si yo sé que voy a competir, valga la redundancia, de una justa, una competencia en la que hay premios, no me voy a preocupar por eso, no me voy a preocupar por prepararme para ganar, hermanos. Por eso hablo de celebración, porque es lo que Él quiere, hermanos. Es lo que Él desea de ti, es lo que desea de mí. Y entonces a lo mejor hay cosas pequeñitas como traer una despensa.
A lo mejor hay cosas pequeñitas como venir a hacer el aseo. Hay cosas pequeñitas como venir a cambiar los focos. Hay cosas pequeñitas que nadie las ve, que nadie sabe que las haces. No, discúlpame. Hay alguien que sí las ve. Dice el Señor, porque sus obras, con ellos, sí. Dice Hebreos 6, 9 y 10, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Saben, hermanos, el sustantivo griego que se utiliza como obras, es un término que describe las acciones, las labores, los esfuerzos. Se refiere a todo aquel trabajo, pequeño o grande, que hacemos con un propósito o para lograr algo. Quiero que observemos que Pablo dijo que al ser hechos nuevas criaturas, dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios predestinó o determinó con anticipación que todos aquellos que creíamos en Él, que creyésemos en Él, automáticamente diésemos inicio a la acción. Decía el pastor Luis, hay necesidad de estar enseñando 18 lecciones de la oración para que la iglesia ore. No, decía él mismo. Debiera ser un recuerdo eventual para animar, no para hacer, para animar. Pero lamentablemente hay ocasiones, hermanos, en que se nos tiene que recordar lo que debemos hacer. Hermano, evangelizas, hermano, compartes tu fe, hermano, hablas de Cristo, hermano, oras, hermano, lees la Biblia, hermano, diezmas, hermano, ayunas, hermano, vienes, y siempre estamos diciendo, es que nadie me dice por qué no voy, es que nadie me habla para animarme, nadie me habla para exhortarme, nadie me habla para preguntarme. ¿Sabes? Dios nunca determinó eso. Él nunca determinó eso. Él determinó, yo te hice para buenas obras. Y de hecho dice Dios, sí, va a haber personas en la iglesia que son débiles. Y por eso le habla a los fuertes. Pero no porque quiere que haya débiles, sino porque está consciente que algunos somos débiles. Y entonces te llama a ti que eres fuerte, a que los que somos débiles seamos sostenidos. Pero no es la idea que lo seamos. ¿Sí me explico? Esa parte es importante, hermanos. ¿Hasta qué punto quiere Cristo que lleguemos nosotros ante lo que Él ha determinado? Bueno, al punto de ser agradable ante sus ojos, para que llegue el momento en el que nuestra vida como la de Él, según Mateo 3:17, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. ¿Qué dice, hermanos? Exactamente. En quien tengo complacencia. Dios el Padre se gozaba del Hijo. Y no fue la única vez. En el momento de la transfiguración se escuchó la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él escuchen, a Él sigan. Vayan tras Él, dice el Padre. No hay nada que hagamos en la vida cristiana o que dejemos de hacer que Dios no considere. Cada buena obra que hagamos con el propósito de honrar a Cristo será considerada en el bema de Cristo, en el caminar de Cristo. 3. ¿Qué es lo que será juzgado? Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 4, versículo 3. Vamos a examinar muchos versos, por eso su servidor va a leer la mayoría de ellos. Sin embargo, las citas bíblicas están proyectadas en algunas porciones y o están anotadas las citas para que tú, hermano o hermana, puedas llegar a casa y puedas consultarla o incluso puedas repasar el mensaje a través de los videos que se suben en la página de la iglesia, hermano.
A mí me encantaría que te dieras el tiempo en la semana para repasar la clase del Pastor Luis, porque cuando menos yo la disfruté mucho, se me hizo muy bonita, ¿verdad? Y es un complemento para esto. Entonces doy gracias a Dios. ¿Dónde estás, hermano Pastor Luis? Qué bueno que se descompuso la reunión de los 8 días, o más bien, no qué bueno. ¿Sabes? Dice la Biblia que una hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Y me temo que Dios quería acomodar las cosas de tal forma que nos sirvieran para esto, hermanos, para afirmar. Pocas veces las enseñanzas parece que están planeadas, pero es Dios el que las acomoda así, hermana amada, para nosotros. Y yo espero que para ustedes, como para mí, sea como el buen platillo. Ayer mis hijos Iván y Jessy nos llevaron una copa de helado. ¡Ah, qué rico sabía, hermanos! Estaba bien sabrosa. Y yo decía, ay, cuando quieras llevarme otra, no hay ningún problema. Ya cuando se ganó 2 días de mi amistad. Me la estaba comiendo, yo le decía a mi esposa, digo, oye, qué rico está esto, hasta que me la quería acabar, ¿verdad? La palabra de Dios debe ser eso para nosotros. Y por eso Dios de repente la acomoda para que diga, ah, Señor, no es que algunas veces diga, esto sí estuvo bueno, pero si esto estuvo, pero todavía mejor. No. Hermanos, ¿qué es lo que será juzgado? Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y no hay cosa creada. La pregunta es, o el título del punto es, ¿qué es lo que va a ser juzgado? Porque hermano Juan preguntaría, híjole, y los días que estuve trabajando allá con el hermano, el tiempo que me quedé así, ese pequeño detalle que tuve con tal persona, ojalá que eso no sea tomado en cuenta. Dice la Biblia, y no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no sea sacada a la luz, que no sea evidenciada en su presencia. Y la mañana de punto coma. Antes bien, todas las cosas están desnudas. El adjetivo griego no desnudo significa presentar como realmente es. Así de claro. Y abiertas. Es un término griego, hermanos, que significa, hermanos, vean lo que dice. Este pasaje es muy interesante, probablemente les causa un poco de risa o parece chusco. Y abiertas. El término griego, hermanos, que se traduce como abiertas, tetrachelismena, es un verbo. Y ese verbo, hermanos, describe la acción. Es un término que en la antigüedad se usaba cuando un guerrero vencía a otro y lo tomaba del cuello, lo cogía del cuello literalmente, y en ese momento lo tenía a su merced. Con la fuerza de la mano, hacía esto, hermanos, y exponía su cuello para la muerte. Tenerlo en esa posición de estar vencido significaba que su vencedor le podía preguntar en ese momento cualquier cosa y ustedes pueden estar seguros que él iba a venir. Es un término fuerte. La palabra de Dios dice que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, yo, su servidor, y tú también, estaremos evidenciados de tal forma que no podemos negar que así no. Por la autoridad de Él. Y no literalmente nos tendrá así. Él no va a humillarnos de esa forma. Simplemente va a mostrarnos la realidad de nuestra vida. Ante lo cual no podremos negar y decir yo no fui. Pero agrega algo más. A los ojos de aquel a quien tenemos, Hebreos 4:13, ¿qué dice? Que da cuenta. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y quiero que observemos, hermano, lo que este pasaje dice también. Si no lo escuchas, si no lo encuentras, te agradecería que lo escuches. Yo conozco, dice el Señor. Y la palabra conozco, ya la estudiamos aquí en esta iglesia, es el término griego oída, que es un adjetivo que significa yo estoy familiarizado con, soy experto en tus obras. Chicos, jóvenes, adolescentes,
¿Cómo les fue? No espero una respuesta. ¿Cómo les fue en la semana en la escuela? ¿Qué haces cuando tus padres no te ven? ¿Qué ves en la computadora? ¿Qué tipo de música escuchas? Ah, claro, aquí no somos de la iglesia que es que la música es del diablo. No. Pero sí hay música, letra, que no debiera de estarla escuchando para lo menos un joven cristiano. ¿Qué viste? Hermano, ¿qué platicaste en la semana? ¿Qué hiciste? ¿Qué llevaste a cabo? Dice el Señor, yo conozco tus acciones, soy experto en ellas, las domino. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, el propósito del tribunal de Cristo me parece que ha quedado claro, es sacar a luz nuestras acciones, las intenciones de nuestro corazón. ¿Dónde se llevará a cabo este tribunal, hermanos? En el cielo. ¿Cuándo? Después de que seamos arrebatados por el Señor, o cuando venga el arrebatamiento, si es que estamos muertos, nuestro cuerpo resucitará para recibir nuestro espíritu que está con Él, y participaremos de esa celebración que Él tiene determinada para reconocer, porque Dios pide grandes esfuerzos. Dios pide grandes sacrificios, hermanos. Sí los pide. Y lo vamos a ver más al rato, que nos abstengamos de ciertas cosas, pero no te preocupes, hermano, vamos a estar en esa celebración para recibir los reconocimientos que Él tiene determinados para nosotros. Pero así como un atleta sabe que no puede violar una regla porque pierde y es descalificado, o incluso habiendo ganado una corona o un premio se le puede arrebatar cuando se descubre que hizo trampa. ¿Han de hablar de la prueba del antidoping? ¿Están de acuerdo que ha habido atletas casi en toda justa deportiva que se le ha tenido que quitar el premio? Ya se le dio. Sin embargo, cuando se descubre que hizo trampa, la pierde. El tribunal de Cristo, hermanos, el propósito del tribunal de Cristo que se llevará a cabo en el cielo después del arrebatamiento es evaluar y recompensar a los creyentes por la consagración que desarrollaron durante su vida terrenal. Esto, hermanos, es muy motivante. Todo será puesto en evidencia ante Jesucristo, quien conoce a la perfección lo privado y lo público de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Y podemos confiar que en virtud de su santidad y de su justicia nos juzgará con justicia. Algunos de los aspectos que el Señor va a juzgar en su tribunal son los siguientes: nuestro testimonio por Cristo. Dice la palabra de Dios: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Es decir, hermano, tómate de la palabra de Dios, agárrate. Esa palabra asidos en griego es una palabra que describe la acción de alguien, ¿sí?, que se está sumiendo. Imagínate, hermano, que tú vas en un barco, ese barco naufraga, tú caes al mar y no sabes nadar, o sabiendo nadar, llega el momento en el que las fuerzas se te están terminando, ¿sí?, estás haciendo lo posible por salir a flote, y de repente ves venir un pedazo del barco. ¿Qué harías, Israel? Te agarras a él, porque de eso depende tu vida. La palabra de Dios dice: oye, aférrate a la palabra de Dios. Yo como pastor, hermanos, y como cristiano acepto una cosa y me avergüenzo de ella: no podemos dejar de ver al hombre. Algunos decimos: es que no mires al hombre, mira a Cristo. Pues es que es imposible no verlo porque tengo ojos. Pero yo sí te voy a decir una cosa, hermano, que si tú te dedicas a ver al hombre, no solamente vas a terminar como él, sino peor. Aquí tenemos que mirar a Cristo. Y entonces el hermano Germán hacía una pregunta válida hace rato.
¿Qué nos trae a la iglesia? ¿Qué nos tiene aquí? Es más, yo te voy a hacer una pregunta que va más allá y me la quiero plantear a mí mismo. ¿Por qué eres cristiano? En alguna ocasión alguno de mis hijos me cuestionó. Es que ¿por qué el domingo no puedo hacer esto? Es que si tú no fueras el pastor. Y le dije, a ver, espera, dijo, eso no tiene que ver de que porque yo sea el pastor. Esto es porque somos cristianos. Y porque la prioridad es Dios. Esto no tiene nada que ver. Si yo no fuera el pastor, pues un simple miembro de la iglesia, aún así tendríamos que ir a su casa. ¿Sí me explico, hermanos? Esto no es por esto. Y el Señor va a evaluar mi testimonio, mi influencia cristiana, para que no hayamos corrido en vano, para que no llegue el momento en que yo diga, pero es que no recibí nada. Vamos a ver hablando por qué. 2, nuestro sufrimiento por Cristo. Están las citas allí. La primera fue Filipenses 2:16, la siguiente es 1 Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hermanos, es bien complicado estar en pruebas. El miércoles yo predicaba acerca de las pruebas y decían los hermanos que asistieron que vivir en medio de las pruebas es bien difícil, hermanos. Es una situación muy agobiante y desesperante, y que dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de tener la misma pasión por Cristo cuando las pruebas llegan a nuestra vida. Y sin embargo yo decía el miércoles lo que la palabra de Dios dice, que esas pruebas nos recuerdan una cosa, que nuestra fe es más preciosa que el oro, y que Dios quiere refinarla para hacerla mejor. Así que, hermanos, si tú estás pasando hoy por una prueba, una enfermedad, un dolor, una angustia, una desesperación, yo te invito a que estés asido de la palabra de vida, a que sigas adelante, a que seas partícipe, para que te regocijes en la revelación de la gloria de Dios, de que fuiste fiel, de que fuimos fieles. 3, nuestra fidelidad a Cristo con base en Lucas 12, 42, 43. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, dice Jesucristo, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, la haya haciendo. 4, nuestro servicio a Cristo. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ay, sí, pues es que, qué padre, ¿no? Esa obra yo la empecé. Sí, ya ahorita dicen que ya pusieron los vidrios, pero no dijeron que yo vine y abrí el hueco, ¿verdad? Que yo estuve aquí con el herrero y le agarré y me estuve quemando con las chispas de la planta. Dice la palabra de Dios, cada uno va a recibir su recompensa. Uno hace una cosa, otro la termina. Uno la empieza, otro la perfecciona. ¿Te imaginas, Maro? ¿Verdad? Gracias a Dios por el ministerio que tú llevas, que un día por cuestiones personales lo dejes, llegue otro líder y lo maximiza. Tú no empezaste, tú sentaste las bases. Yo siempre, hermanos, y Dios sabe que no miento, yo siempre oro por el pastor Felipe. Cada domingo que yo estoy aquí orando a Dios, hermanos, por la celebración que está por llegar, yo oro por él. Muchos ni siquiera saben quién es él. Él fue el primer pastor de esta iglesia. Y yo siempre oro por él porque él empezó aquí en la obra. Él aquí tiene un premio. Y yo, como su sucesor en ese sentido, yo oro por él porque reconozco su obra. Él las toma en cuenta todas, él las considera. Nuestra generosidad por Cristo, según los Corintios 9:6, un pasaje que comúnmente se usa para exhortar a diezmar y ofrendar, más bien habla de las ofrendas para los pobres o para los necesitados. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, un principio para evitar la avaricia en el corazón humano, ¿saben cuál es? Dar.
Yo quisiera exhortarme a mí mismo en esta mañana y exhortarte a ti, hermano, a que cuando tú tengas, da. No necesitas que un hermano diga que se quedó sin trabajo o que está enfermo. Da. De repente ves a algún hermano, sabes que no le está yendo bien, que tiene muchos hijos, que paga una renta, que está con deudas, que tiene situaciones. Acércate con él, hermano. Y esto, hermano, un regalo de Dios para usted. ¿Pero por qué? Y hermanos, les voy a decir una cosa. Aprendamos a no ofendernos cuando alguien nos da. Y a no sentirnos humillados. Es una bendición de Dios. Esto que está aquí al frente, hermanos, es la muestra visible de Dios para la familia que lo va a recibir, de que esa familia no está sola, que tiene hijos suyos que van a ser usados por Él para satisfacer lo que ese otro hijo suyo necesita, o otros hijos suyos necesitan. Y en ese sentido me gustó la propuesta de quien me está apoyando a organizar esto. Vamos a dejarlo siempre. Me gusta la idea, siempre y cuando no perdamos el propósito. Porque hasta eso Dios va a honrar. Y si tú dices, hermano, pero es que yo estoy en la misma necesidad, nada más tengo 2 kilos de frijol, pues da uno, tienes más que el que no tiene. La Biblia dice que la Biblia da a entender que nadie es tan pobre que no pueda dar, y nadie es tan rico que no necesite. Y deja claro que la abundancia de uno suple la necesidad de otros para que en todo haya igualdad. 6. El uso de nuestro tiempo para Cristo, Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, una pregunta y no quiero una respuesta. Ustedes saben que no me gusta evidenciar a nadie. ¿Cuánto tiempo en la semana dedicaste a leer la Biblia? Si tú tienes 10 años en el Señor, por lo menos has leído la Biblia 10 años. Perdón. Si tú tienes 10 años en el Señor, por lo menos has leído la Biblia 10 veces. Por lo menos has leído la Biblia completa 10 veces. ¿La has leído 10 veces? Si tú tienes 24 horas al día, de los cuales efectivamente tienes 16, suponiendo que en promedio duermes 8, tienes 16, y de los 16 quizás 10 o 12 dedicas al trabajo, al estudio, te quedan 4. ¿Cuánto tiempo dedicaste a orar? Es el tiempo que dedicamos para venir al servicio, a la reunión dominical, un tiempo que dedicamos para consagrarnos a Dios, o es un tiempo que dedicamos para cumplirle a Dios, esperando que entonces Él cumpla con bendiciones. Son dos cosas distintas. Dios no está obligado a bendecirnos, nos bendice por gracia. Eso es muy diferente, es muy distinto. Aprovechar el tiempo. Hay otro pasaje en Colosenses, no quise usarlo, dice que debemos de redimir el tiempo. El tiempo debe de ser tan valioso como la salvación misma, porque redimir en griego, cuando se habla de redimir el tiempo, es el mismo término que se usa para hablar de la redención que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que, hermanos amados, vamos a aprovechar el tiempo. Viene el tribunal de Cristo, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a hacer ejercicio, vámonos al gym espiritual. ¿Qué les parece si nos vamos todos los días al gym, hermanos? Pero al espiritual, en el que crecemos, maduramos, nos esforzamos. A veces tengo demasiados planes, pero hago muchas cosas, hermanos. Hace mucho tiempo que tengo mucho deseo de tener un día de campo con la iglesia, donde pudiéramos pasando la noche orando y cantando a Dios. Me gustaría tener en la semana, a veces llego en las mañanas y me subo a orar a la capilla, y a veces pienso, ¿cómo me gustaría que alguien más estuviera aquí conmigo? Y digo, voy a invitar a algunos varones, que depende de la hora que tengan, y aquí venimos y oramos una hora, y yo le pregunto, ¿a qué horas puedes? Y yo aquí oro contigo. Porque a veces hace falta una compañía, hermanos, no lo crean.
Pero la pregunta es, ¿habrá respuesta? Me temo que muchas respuestas van a ser, no tengo tiempo. Estoy tan ocupado. Si yo te preguntara por qué no vienes los miércoles, me dirías, porque trabajo. Excelente, no hay ningún problema. Porque voy a la escuela. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si estás en tu casa, ¿por qué no vienes? Es que tengo mucho que hacer, tengo mucho que lavar, tengo mucho que planchar, tengo mucha tarea. Y de veras la haces el miércoles entre las 6 y las 8. ¿De veras la haces a esa hora? Es que no tengo para el pasaje, pastor. Bueno, yo honestamente no gasto en pasaje, hermano, si es una ventaja mía, simplemente camino. Pero, tómate un refresco, comemos. Cómprate menos botellas de agua, cómprate un garrafón y vela llenando. De veras, hermano, de veras. El garrafón de agua de Electrocura vale 36, 38 pesos. La botella de 1 litro te vale 10, 15 pesos. Con un garrafón que llenarías muchas botellitas de esas. Cómprate uno para refil, ¿cómo se llama? Un vaso, pues, un recipiente para el agua, y llénalo y vente. Redime el tiempo, aprovecha el tiempo. ¿Sabes, hermanos? Ahorita prácticamente los miércoles ya yo voy a estar predicando, porque no hacía, ya no va a poder. ¿Cómo me gustaría tener a alguien que tocara la guitarra, que me ayudara a dirigir, que me ayudara a predicar, hermanos, también? Lo hago yo y lo hago con mucho gusto y me llena. Pero ¿no crees que podrías hacerlo tú? ¿No te gustaría aprovechar bien el tiempo? ¿No te gustaría redimirlo de esa manera? Porque, ¿sabes? Hay en las empresas un estudio que se llama, y aquellos hermanos que estudian administración, estudios de tiempos y movimientos. Ese estudio de tiempos y movimientos tiene el propósito de ver el tiempo efectivo que un empleado usa en llevar a cabo sus funciones, para ver si realmente está siendo productivo a la empresa, y si no, entonces ver qué es lo que está pasando. Nosotros también, como hijos de Dios, hermanos, deberíamos de preocuparnos por hacernos un autoexamen de tiempos y movimientos, de si lo estoy invirtiendo para el Señor. Porque ¿cuánto tiempo necesita un atleta entrenar, hermanos, para aspirar a una medalla? 10 minutos al día. Hay quien dice, ora por lo menos 10 minutos al día. No, hermano, ¿cómo 10 minutos al día? El Señor dijo, no puedes velar 1 hora, no puedes orar 1 hora. Pero nosotros decimos 10 minutos. No, hermanos. Tú pregúntale a cualquier atleta si entrena 10 minutos al día, si con eso cree que va a ganar. No va a ganar. El ejercicio de nuestros dones espirituales. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, úselo. Sirva con él a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuevamente, en relación al pastor Luis, decía en la clase de escuela dominical, en Arenal tenemos varones y mujeres preparadas, porque podemos tener muchos defectos, o puedo tener muchos defectos como pastor, y he fallado en muchas cosas, hermanos, lo reconozco. Pero si algo me he preocupado es enseñarles y preparar. Y tenemos un seminario incluso. He animado a algunos les he pedido que participen, que hagan, pero me dicen sí, pero no me dicen cuándo. Hay hermanos, dice la palabra de Dios, que debiendo ser maestros, estamos todavía allí sentados esperando. Hermano, yo tengo un defecto, no sé por qué, pero no me gusta andar correteando a nadie. Creo que debiera de ser. Es más, algunos me lo han reclamado, de hecho. Pero es que a mí me parece, hermano Germán, y por eso estoy de acuerdo con su pregunta, es que estamos aquí, servimos aquí por voluntad propia, porque amamos a Cristo, porque Él nos salvó,
Porque Él nos bendice, porque Él nos provee, porque Él nos alimenta, porque Él nos da la vida, porque Él es Dios. Por eso servimos. Pero las guitarras están libres, pero las cosas siguen sin hacerse. Y un día el Señor va a decir: oye, es que te di a ti la inteligencia, te di la capacidad, te di la habilidad, te di los dones. Me gusta, por ejemplo, últimamente que Zaira está publicando allí, apoyando a Ross con las, los anuncios para los días de evangelismo. Pudieran parecer, y sé que participas, Zaira, claro, sé que participas activamente, pero pudiera parecer una cosa pequeña, pero no, hay tantas cosas por hacer, hermanos, tantas cosas por hacer. Dios te ha dado dones, hermano. Te ha dado capacidades, te ha dado habilidades. Algunos de los que están aquí los ha llamado Dios al ministerio. Pero seguimos allí sentados. Estoy dando una clase de misiones, hermanos, que estoy disfrutando mucho, pero a la vez me tiene muy preocupado. Le pedí a los alumnos: vamos a hablarle a todas las iglesias de nuestro compañerismo, 30, 40 iglesias. Vamos a investigar cuántos hombres y mujeres hay llamados al ministerio misionero, para hacer un congreso aquí en Arenal, para orar con ellos, para aprender con ellos, para enseñarles. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que prácticamente las 30, 40 iglesias no hay personas que quieran ir al campo misionero. Yo decía: ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando los pastores? ¿En qué estamos fallando los predicadores? Y más bien lo que veo es que los que estamos fallando somos los hombres. Tenemos dones, pero hermanos, están allí. 8. Nuestra autodisciplina para Cristo. 1 Corintios 9, 24 a 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice: de todos se abstiene. Hermanos, ¿por qué los cristianos no tomamos? ¿Por qué no fumamos? Pues porque nuestra religión no nos lo permite. ¿No? No, hermanos, no es por eso. Les voy a decir por qué. Porque el pastor nos regaña. Tampoco es eso. ¿Por qué no nos vamos de parranda los días de quincena? ¿Por qué no le ponemos 800 gramos a los kilos que deberían ser de 1000? ¿Por qué? ¿Por qué nos abstenemos de muchas cosas? Porque es el sacrificio que hacemos por Cristo. ¿Sí? A los jóvenes, que te estás perdiendo la vida. No sabes de lo que estás desperdiciando. Un día te vas a arrepentir. Y dice el joven: bueno, pues entonces lo voy a probar. Y de repente: oren por mi hijo porque tiene problemas de alcoholismo. Oren por mi hijo porque tiene problemas de adicción. Oren por mi hijo porque mi hija ya salió embarazada. Oren por mi quién sabe qué, porque esto y el otro. No empezó haciéndolo creyendo que iba a caer. Dijo: me estoy perdiendo. Oren por tal chica porque ya la violaron al salir de tal antro, porque no le dijeron que en las copas adulteradas les echan droga, les echan pastillas. Pero pues quería probar, no se quería perder el mundo. Pues ¿cómo? ¿Cómo me voy a sacrificar de esa manera? ¿Cómo no voy a conocer? Hay papás cristianos, hermanos, es terrible esto. No, yo a mi hijo lo invito, le digo que haga, pues que viva para que nadie le engañe, para que nadie le diga. Yo ya le dije, nada más que se cuide. Y yo decía hace rato: ¿es cristiano ese papá? ¿Esa mamá es cristiana? Porque un cristiano no le diría eso a un hijo. Pero si tú te abstienes, hermano, hermana, tú vas a recibir una corona. 9. Se va a evaluar cómo ganamos almas para Cristo. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Más tarde voy a hablar de esto, así que de momento voy a entrar al cuarto punto. ¿Qué va a determinar entonces el resultado, hermanos? Vayan conmigo y vamos a leer este pasaje, 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 a 15. Y pónganse de pie para que lo leamos, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Quiero aclarar que este verso habla a los líderes, especialmente de la iglesia. Hermanos,
Primero de Corintios 3 habla especialmente al liderazgo de la iglesia. Sin embargo, es un pasaje que podemos aplicar a todo creyente, porque todos, al igual que el liderazgo de la iglesia, hacemos algo con nuestra fe, hacemos algo con nuestra vida cristiana. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer todos juntos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Cualquiera la obra de alguno recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gracias, tomen asiento. Vamos a comprender este verso, hermanos. Vamos a comprender este versículo. No se preocupen, no se desesperen. Estamos a la mitad del mensaje, así que no falta mucho. Y lo bueno es que creyeron que era broma de verdad. Ok, vamos a continuar, hermanos. ¿Qué va a determinar el resultado? ¿Qué es lo que va a determinar el resultado? El fuego. No el fuego del infierno, no. La revisión exhaustiva de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo se purifica el oro? Si yo tomara este anillo, hermanos, suponiendo que fuera de 10 quilates, es como de 50, pero suponiendo que fuera de 10 quilates, y yo quiero purificarlo, es broma. Entonces, yo tengo que, a una temperatura adecuada, encender un instrumento, un horno adecuado, arrojarlo allí. Pero yo no puedo garantizar a mí mismo sacar la misma cantidad de oro, ¿estamos de acuerdo? Porque se va a fundir a cierta temperatura, y cuando yo saque la porción en gramos, porque esos son gramos, sinceramente va a pesar mucho menos. Ya no va a ser de 50. Va a ser de 100. Ya no va a pesar lo mismo, pero va a valer más, porque va a estar purificado. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice respecto a nuestras obras, respecto a nuestras acciones. No para salvación, sino resultado de la salvación. Dice el 12: y si sobre este fundamento edificamos, y nuestras obras en la vida cristiana se equiparan al oro, la plata, las piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es decir, en diferente consistencia y por lo tanto diferente resistencia. Y la obra de cada uno, las acciones de cada uno, los pensamientos de cada uno, las palabras de cada uno, se hará manifiesta. Van a ser sacadas a la luz, porque el día la declarará, la va a ser evidente, especialmente lo interno, lo que hay en el corazón, el carácter, pues por el fuego será revelada. Apocalipto, ya les expliqué esta palabra, revelar especialmente lo que hay en el interior. Y la obra, las acciones de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Ahora, probar no significa reprobar cuán malas son, sino cuán buenas son. Es curioso. Pasar por el fuego de la prueba no es cuán malas son, sino cuán buenas son. Ahora, algunas son muy buenas como el oro, y cuando sean pasadas por el oro, sí, se va a encontrar que lo único que buscaba esa acción era glorificar el nombre de Dios, pero algunas serán como la paja. Híjole, a mí se me olvidó comprar las cosas. Total, voy a ir a comprar. Voy, la pongo, para que no digan que yo no puse. Como la paja. Yo no busco honrar a Dios, busco cumplir.
No busco decirle a Dios, gracias por lo que tú me das, Señor, y aquí está lo que tú me das para darle a aquel que hoy no tiene. Entonces, el verbo dokimazo significa poner a prueba para mostrar que algo es aceptable. No se centra en refutar algo para mostrar que está mal, sino cuán bueno es. Alguno no tiene nada de bueno y por lo tanto es quemado completamente. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, porque hermanos, ¿qué hay de malo aún con esa actitud de que yo voy y coloco algo allí que sirve? Nada hay malo, ¿sí me explico? Pero ¿qué tiene de bueno delante de los ojos de Dios? Como la paja. No buscaba honrarlo a Él. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, entonces, y solo entonces, porque yo puedo llegar delante de la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, no me va a ir, nuevamente yo soy Germán, no me va a ir como Germán, ¿verdad? Porque no, si es un montón de cosas. A ver, espérame, puede faltar el fuego de la prueba. Todavía falta el fuego de la prueba, hermano. Porque tú y yo podemos decir, la salvación no es por obras, ¿por qué, hermanos? Para que nadie se gloríe. Las recompensas van a evaluar cuán buenas son nuestras obras. Siempre y cuando esas obras no buscaban nuestra gloria. Dice, si la obra de alguno se quemare porque no tuvo nada de bueno, él sufrirá pérdida, no pérdida de salvación. El verbo griego, semio, significa experimentar detrimento, daño moral o material, es decir, no va a recibir nada, va a estar triste, va a estar afligido, va a estar avergonzado. Hermano, ¿qué crees que vas a sentir tú o yo de estar ante el tribunal de Cristo y decir, wow, aquí están todas mis obras y pasan por el fuego de la prueba y una tras otra es quemada, una tras otra es como la paja, como la hojarasca, bueno, esta va a aguantar, yo creo que esta sí es más consistente como la madera y se empieza. Y se sufrirá pérdida, detrimento. Voy a sentir en mi corazón y en mi alma, Señor, que aguante una, por lo menos que aguante una. Y voy a estar triste, avergonzado. Si bien el mismo será salvo, no salvo de salvación. Es el mismo término griego soso que prediqué en la predicación pasada, sacar del peligro. Es decir, permanezco delante de Dios, ahí estoy. Aunque así como por fuego, dice, aunque el fuego haya consumido mis obras. Lo que determina si recibimos, hermanos, o perdemos recompensa será la prueba de fuego sobre las intenciones y motivaciones. Es decir, que el tribunal de Cristo servirá para determinar lo que fue hecho por Dios a través de ti o de mí. Determinar lo que fue hecho por Dios a través del individuo y aquello que dicho individuo hizo por sus propias fuerzas. Aquello que hizo para la gloria de Dios y aquello que fue hecho para la gloria de la carne. Es importante observar entonces, hermanos, que puede haber un alma salvada, pero una vida desperdiciada. Puede haber un alma salvada y una vida cristiana inútil debido al carácter de las obras, las cuales son equiparadas a metales que no tienen que tienen la capacidad de soportar la prueba de fuego o aquello que no lo tiene. Y entonces, hermanos, podemos lamentablemente asegurar que un determinado número de creyentes en la iglesia que iremos al cielo con Cristo, de eso no hay duda, no experimentaremos el mismo gozo de la presencia del Señor ante su tribunal. Y tal pareciera que el título, hermanos, que gusta a la predicación es como que, oye Germán, ¿no te equivocaste? No me equivoqué. Porque el Señor tiene coronas preparadas para nosotros. Por eso nos está diciendo en cada clase, en cada predicación, en cada devocional tuyo, en cada oración tuya, el Espíritu te mueve a la acción. Dice, porque mira lo que tengo para ti, esto es tuyo. Y quiero ejemplificar con algo que usaba yo una semana con alguien, no recuerdo quién. Imagínense, hermana Carmen, que usted recibe una llamada telefónica de su hija Saraí. Oye, mami, ¿dónde estás? Voy saliendo del templo. Hija, pasa, mami, a casa porque te tengo un regalo. Y usted tenía planeado ir a la casa de la hermana Lupita, tenía planeado ir por sus compras. ¿En serio? Sí, te compré algo, mamá. Te tengo algo preparado para ti. Híjole, ¿qué es? No, es una sorpresa, pero te va a gustar. Híjole.
Y si no le queda de otra, pues va rápido con la hermana porque tenía que ir, se va rápido. ¿Cómo está usted? Ansiosa, emocionada, hay algo preparado para mí. Por eso es una celebración, hermanos. Porque cuando tú recibes, hermana, si eso sucede, dice, ay, hija, gracias, qué bueno que te acordaste de mí. Hay gozo. Hermanos, en la vida cristiana no tendría por qué haber sufrimiento. No tendría por qué haber tristeza, o cuando menos no estacional, cuando menos no dominante, porque nos mueve Cristo. Pero un determinado número de cristianos, decía yo hace rato, que iremos al cielo con Cristo porque somos salvos, no experimentaremos el mismo gozo de la presencia del Señor ante su tribunal, porque vamos a descubrir que no hicimos obras que nos permitieran ser recompensados, o que las que hicimos no fueron del agrado de Dios, y entonces seguramente nos sentiremos avergonzados. Pero como la intención de la predicación es motivarnos, y no es un curso de motivación, sino la palabra de Dios que nos lleva a desear lo que Él quiere para nosotros. Para terminar, hermanos, quiero hablar acerca de los galardones. Ya lo leímos, ya no lo busquen, 2 Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante, ¿qué dice? El tribunal de Cristo, para que nada más el hermano Germán reciba lo que hizo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Cuándo? Mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. ¿Sabes cuál es una de las exhortaciones más concurrentes, más mencionadas en el Nuevo Testamento, hermano? No retroceder en la carrera cristiana. La Biblia dice, corre, esfuérzate para que obtengas las coronas. No una corona de rey, una corona de laurel, hermanos, la que recibían los vencedores. Las recompensas prometidas en los cielos se representan a veces como una corona, hermanos, porque en la cultura griega, ya lo prediqué en algún mensaje, se usaban para el vencedor, el participante victorioso. No vamos a recibir coronas de reyes, sino de vencedores en la vida cristiana. Y en la Biblia hay por lo menos 6 coronas mencionadas, hermanos. La primera, la corona de la vida. La corona de la vida. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. La palabra de Dios nunca dice que no seremos tentados. ¿Estamos de acuerdo? El propio Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue tentado en múltiples ocasiones. Una de ellas está registrada por lo que implicó esa tentación en Mateo capítulo 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué hizo Él? Resistió ¿con base en qué? Con base en la palabra, con base en la Escritura. Fue su fuente de apoyo. Esta recompensa es para quienes permanecen firmes en las pruebas o en las tentaciones, porque la palabra griega tentación se traduce también como prueba. No nada más es tentación hacia lo malo, sino aquello en lo que tú estás siendo probado. Ajá. Entonces, el propósito, hermano, a ver, por favor, te llamo tu atención al frente. ¿Por qué Dios permite las pruebas en tu vida? Porque es malo. Porque te descuidó por un momento. Porque ya no te ama. No. Porque las pruebas van a traernos o van a permitirnos acumular coronas. Por eso es que tú puedes ver a un atleta profesional, sí, que a lo mejor gana una corona de oro, una medalla de oro, de plata o de bronce, pero a través de toda su carrera ella tuvo pequeñas pruebas. A lo mejor participó en la primaria, a lo mejor participó en una estatal, a lo mejor en una nacional, a lo mejor en una quién sabe qué, y tiene todo un cúmulo de medallas, porque se ha venido preparando. Ya tiene la presión mental, la presión psicológica, porque hermano, no creas que es fácil nada más porque tú corres y tienes condición física y tú un maratón. Hay una presión psicológica también, una presión emocional.
Pero ya viene preparado en ese sentido para cosas mayores. Ahora, ¿por qué participa de un maratón, por ejemplo, en la Ciudad de México o en los Juegos Olímpicos? Porque él ya participó de de pequeñas pruebas, de pequeñas competencias. Cada prueba lo prepara ¿para qué, hermanos? ¿Israel? Para una medalla, pero también para una prueba mayor. Entonces, cuando el cristiano ora, Señor, que ya no haya pruebas en mi vida, el Señor te respondería: ¿no quieres coronas? ¿No quieres tener condición? ¿No quieres ser fuerte? ¿No quieres experimentar mi gloria? ¿No quieres ver cómo yo te saco adelante? ¿No quieres experimentar la fuerza en Cristo que yo puedo darte? La madurez a la que te puedo llevar. ¿Por qué creen que el libro de Isaías dice que los que esperan en Jehová serán como? Como las águilas. ¿Qué es un águila? Vuela. Y a veces nosotros como cristianos quisiéramos ser como las águilas. Señor, hazme alcanzar las alturas, hazme ir por lugares elevados. Dice el Señor: está bien, una prueba. No, Señor, te dije que me llevaras. De hecho, ¿qué hacen las águilas con sus polluelos y muchas aves para que aprendan a volar, hermanos? Están en su nido y todo el tiempo está el águila: ya, pollito, ya vuela. ¿Crees que te voy a dar de comer siempre? Los gusanitos se están acabando. Y el aguilita, el aguilucho dice: pues tú sigue trayendo, yo aquí te espero. ¿No? ¿Saben qué hacer? Coge a su cría y la viene. Y a ver, dejar a alguien por allí, ¿no? Que no volaba, ¿no? Entonces el animalito vuela y alcanza a su padre, el del año. Es curioso, porque hasta los animales entienden que para poder volar muchas veces necesitas ser aventado. No sé si me explico. Pero los humanos no lo entendemos. Queremos estar en el nido siempre. Por eso es que esa recompensa es para quienes han llegado hasta el final. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 2 al 5: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando yo estoy en prueba, digo: es que Dios, ya no me amas porque no me escuchas, ya no me amas porque no hay la respuesta, ya no me amas por esto. Oye, espérate, ¿tú de qué Dios estás hablando? Porque el Dios de la Biblia dice que Él ha derramado su amor para ti, para que cuando tú estés en medio de la prueba, tú te gloríes en Él. No sé si me explico. Ya nos llenó de su amor, de su misericordia, de su gozo, de su paz, para que nosotros que vamos rumbo a través de la prueba, podamos salir. Pero lo que hacemos es tú y tú. No. Está aquí precisamente para que no nos agarre la sorpresa y para que deseemos la corona. Hermanos, algunos de nosotros, como los pequeños aguiluchos, tuvimos que ser aventados porque no queríamos pasar. A través de su amor por Dios, el creyente encuentra fuerzas para superar la tentación, las pruebas, y persevera bien cuando vienen, cuando se incrementan, cuando se multiplican, cuando no terminan. Y al hacerlo descubre que en realidad el amor de Dios había sido derramado para él. Y por eso muchos que ya no hemos pasado podemos voltear y decimos: si no hubiera sido por Dios, yo no estaría aquí. Porque yo no hubiera podido salir. La corona incorruptible. La corona incorruptible. Dice 1 Corintios 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
Y el pasaje ya lo leímos hace rato, dice, unos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué es incorruptible? A diferencia, hermanos, de las coronas de laurel que se ponían en la época griega en las competencias, y que por cierto todavía se usan, porque esas imágenes son recientes. Esas coronas, hermanos, se secan. Por la tarde ya están secas y para mañana ya no se pueden volver a usar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que las coronas que el cristiano va a recibir son incorruptibles, no se echan a perder, permanecen. Y entre comillas, no lo voy a tratar en ese tema porque no es parte de la cuestión escatológica, pero lo voy a mencionar rápidamente. Las coronas que nosotros recibiremos no son para que andemos toda la vida. Oye, mira, el hermano trae 35 coronas. No. O que alguien me pregunta, pero no vamos a poder quitar las coronas porque quién sabe si las aguante todas en el cielo. No. Dice la palabra de Dios que cuando Juan tuvo la visión, vio a los 24 ancianos representativos de los redimidos, ¿verdad? Postrarse y arrojar las coronas. Esas coronas solamente son para darle la gloria a Dios. Amén. Todavía con ellos dice, Señor, esto es para ti, porque si las tengo es por ti, esto es tuyo. Porque ¿qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido de él? Dice la palabra de Dios. Por eso David decía, yo no me presento ante Dios con las manos vacías, porque todo lo he recibido de él. Pero entonces me voy a Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jóvenes, señoritas, guarden sus cuerpos, no te tatúes. Si te quieres ver como raro, pues nada más haz ejercicio. Pero ya está de moda, hermano, los deportistas, los cantantes, los actores, llenos de tatuajes, ¿no? Por todos lados. ¿Sabes que la Biblia dice que no debes de marcar tu cuerpo? Porque es santo, es el templo del Espíritu Santo. No lo llenes de perforaciones que cuando seas un anciano te vas a arrepentir porque te vas a ver grotesco con tantos hoyos. Yo pienso en esos chicos que traen sus oídos colgando de ese tamaño. Está bien, lo respeto. Pero un día, cuando sea un anciano y traiga todo eso ahí colgando en su cuerpo, lo va a lamentar. Aunque todos los compañeros de tu clase ya tuvieron sexo unos con otros, tú aguántate. Ese es el costo. Hazlo por Cristo. Él tiene una corona para aquel que se abstuvo, que se guardó en santidad, que dijo, mi cuerpo es Dios y lo voy a guardar para Dios. Aquellos que le fallamos a Dios con nuestro cuerpo, yo soy uno de ellos, hermanos, las consecuencias en la vida no son grandes y la culpa no desaparece en el corto tiempo. Hay un dicho coloquial que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero aquí yo no vine a hablar de Dios, sino de la palabra de Dios. La Biblia dice que la Biblia nos fue dada como ejemplo para que no sigamos las pisadas de quienes antes de nosotros fallaron y no escucharon el consejo. Y me gusta mucho ese pasaje. Dice, presenta el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué racional? Inteligente. Oye, pues qué tonto eres porque tú no haces esto. No, que crees, al contrario, soy más inteligente que tú porque estoy cuidando mi cuerpo. ¿Cuántos chicos hay hoy, hermano, señoritas, que ya no aprobaron el año? Que ya no aprobaron el semestre. ¿Cuántos? ¿Muchos no? ¿Por qué? Se quedaron en las canchas, empezaron a beber, tuvieron relaciones, se fueron de pinta, salieron embarazadas. ¿Crees que están muy contentos como cuando te decían que fueras con ellos? No. Dice la palabra de Dios, hay una corona para el que se abstiene. La corona de gozo de la que hablábamos hace rato. Ya leí el pasaje. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es la corona, hermanos, para el que gana almas. ¿A quién le gustaría ser un cristiano hermoso? Porque tengo tarjetas de ¿cómo se llaman?
gustan los plásticos? ¿A quién le gustaría ser un cristiano hermoso, hermanos? Delante de Dios. ¿Le gustaría ser así? Ganamos. Porque dice la palabra de Dios, cuán hermosos son. Cuán hermosos son incluso los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice Romanos 10:15. Hermano, tenemos un ministerio de evangelismo. ¿Qué esperas para ir? ¿Qué esperas para compartir tu fe? No puedes ir, comparte tu fe. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y creo que no viola la escritura con esto que te voy a decir. Si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, también hay gozo por un cristiano que le habló. ¿Estás de acuerdo? Pienso que sí, porque dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies. Entonces ya desde ahorita, si tú quieres saber qué se sentirá ir al cielo y recibir coronas, gana almas y lo vas a vivir. Tú quieres experimentar en la tierra el gozo que se va a sentir en el cielo al recibir coronas, gana almas, porque es un pequeño adelanto de lo que eso implica. Es hermoso ver a una persona inclinar el rostro, humillarnos a Dios y creer en Cristo. La corona de justicia, segundo Timoteo, casi estoy por terminar, 4 del 5 al 8. Pero tú sé sobre todo, dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Termina, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En virtud de esto, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es una recompensa para quienes, mirando su futuro encuentro por Cristo o con Cristo, hoy se esforzaron en mantenerse firmes, en luchar contra las adversidades. Es para aquellos que volverse atrás nunca fue una opción. Es para ellos. En la vida cristiana, hermanos, no hay vuelta atrás. Al contrario, guardaron la fe, la vivieron, la defendieron, la proclamaron, la predicaron. Nunca se desviaron de la verdad. Siempre fueron tras la justicia. La corona de gloria, 1 Pedro 5, del 2 al 4. Apacentar la Rey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la corona para los pastores fieles, para aquellos que cumplen el ministerio. Es una corona especial, hermanos, para ellos. Oren por su servidor, hermanos, como trato de orar por ustedes. Y finalmente, la corona de vida. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, dice Dios. Dice Cristo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por un corto tiempo, 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para quienes nos visitan 10 días, en griego era un número máximo, a veces implica simplemente un tiempo determinado. El Señor Jesucristo, hermanos, exhortó a su iglesia a ser fiel y mantenerse en el testimonio del Evangelio, incluso hasta la muerte. ¿Sí se dan cuenta? Ser fiel hasta la muerte. En la semana le pedí a mi hermano Juan Carlos que preparara este canto especial. He decidido seguir a Cristo. Y ese canto me gusta porque ese canto no lo inventó alguien que no tenía nada que hacer y dijo, voy a componer como hoy muchos componen. Hoy en día hay muchos que componen y dicen palabras muy bonitas, pero no están dispuestos a vivirles. Ese canto, he decidido seguir a Cristo, fue un hombre que murió cantándolo porque es lo que él sentía en su corazón, que lo compuso en una época de persecución y que cuando sometía al peligro de muerte a sus hijos, a su cónyuge, a su esposa y finalmente a él, y le decía, rechaza a Cristo, ¿qué decisión tomas? Él decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Y hay una corona especial para ellos. Cristo exhortó a su iglesia a ser fiel y mantener el testimonio del Evangelio incluso hasta la muerte, si es necesario. Ya desde su ministerio en la tierra, hermanos, Él dijo que quien daba su vida por Él no experimentaría ninguna pérdida, dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, si a ti como a mí te da vergüenza, como algún día ocurrió, ser cristiano, es hora de que dejes de ser y que vivamos como cristianos. Hay coronas que te están esperando. ¿Tienes problemas con alguien? Soluciónalos. ¿Cómo sabe tu testimonio, hermano? Todos lean conmigo Apocalipsis 3 y con esto voy a terminar. Porque la celebración se puede ver opacada por algo. La celebración se puede ver opacada con algo. Es importante decir, hermanos, que todas las coronas son para aquellos que llegan hasta el final. Yo te preguntaba hace rato, hermano, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? Yo tengo más de 30 años, hermanos. Debo de preocuparme. ¿Cuántos tienes tú? O debo de regocijarme, porque a lo mejor son muchos. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir, hermano, es que no te confíes. Dices, bueno, por lo menos tengo la tranquilidad que durante 15 años fui fiel a Cristo e hice muchas cosas. Bueno, hoy no lo estoy haciendo, pero ya lo hice en el pasado. ¿Qué crees? Apocalipsis 3, 11 y 12. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome. Puede llegar un atleta, hermanos, a la tarima de las medallas y decir, bueno, yo no participé, pero yo entrené mucho tiempo. Puede un atleta decir, bueno, yo no gané, pero miren, corrí. ¿Puede hacer eso? La vida cristiana se cuenta desde que aceptamos a Cristo hasta que llegamos con Cristo. Qué impresionante, ¿no creen, hermanos? Y quizás algunos decían, yo hace rato nos habíamos consolado creyendo, pues por lo menos tengo estas, dice el Señor, no. Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Al que venciere, yo le daré, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre. Conclusión. Dios quiere honrar a sus hijos con coronas en el cielo. Y Él está bien preparado. Yo te decía hace rato, imagínate que alguien te invita a una celebración. Tú recibes una invitación, hermanos. Imaginen que esto es una invitación. Estás invitado a la ceremonia de acción de gracias, a la boda, al cumpleaños, etcétera. Salón fulano de tal. Y cuando tú ves que dice salón fulano de tal, normalmente ¿qué piensas? Hijo, pues es legal. Y hay ocasiones en que no tenemos, pero que nos compramos por ahí una camisita, un pantalón, un saco para pues no sentirnos ahí mal. O las chicas, las hermanas a veces un poquito más preocupadas por su presentación. Oye, amorcito, oye, papá, pues cómprame un vestido. Es la única vez que lo van a usar, pero cómprame un vestido. Y ahí tiene unos, mira, pero es que eso ya no sucede, cómprame otro. Y se lo compras, ¿no? Porque quiere ir muy bonita. Es una buena oportunidad para lucir muy bella, tal cual es. Así vamos a las celebraciones, hermanos. Y yo te puedo decir que el anfitrión que te invitó está preparado, ya rentó el salón, ya pagó las mesas, ya pagó la comida, ya pagó la música, si es que va a haber, ya le pagó a los que te van a servir, y tú vas a poder llegar. Entonces, oye, vente a la cocina y ayúdame a servir, porque hay personas que están para eso, y sienten que te van a preguntar, les digo un poco más de refresco, quiere más, y tal pastel. Celebre, usted celebre. ¿Tú crees que el Señor no está preparado, hermano? Está preparado. Qué hermoso. Él está preparado. ¿Lo estás tú? Lo estamos nosotros.